Dios tiene fe en ti, porque sabe que cuando tú hables la palabra va a traer manifestación de poder a ti, para tu favor. Entonces, en esto veíamos que el Espíritu Santo es quien nos ayuda a esto. Veíamos también la importancia entonces de memorizar la palabra de Dios. Y hacíamos alusión, yo creo que en el versículo que más hablamos en esta iglesia, que ¿cuál es, Nancita? Gálatas 2:20. Y lo decíamos esta mañana en el tiempo de oración, otra vez aparecía el bendito Gálatas 2:20, pero es que yo veo resumida la Biblia en Gálatas 2:20. O sea, no sé, pero para mí Gálatas 2:20 es el mejor versículo de la Biblia. Entonces, pero nosotros, listo, Dios tiene fe en que tú digas la palabra, pero Dios no va a escoger los caminos por ti. Tú tienes que escoger el camino por donde vas a ir, pero tienes que tener en cuenta, si tú vas a escoger un camino por el que Dios no te va a acompañar, pues sencillamente no te va a acompañar. ¿Listo? Entonces tú eres el que tiene que decidir por qué camino ir. Dios, esto no lo dije hace 8 días, la voluntad de Dios tiene una voluntad perfecta y tiene una voluntad permisiva. Lo voy a explicar. La voluntad perfecta de Dios es su palabra, que te dice pues que hombre no se echa con hombre, o sea, no aprueba las relaciones gay, que dice que hombre, que nosotros debemos ser amables con todo el mundo, nos caigan bien o no nos caigan bien. Nos dice también la poderosa palabra de Dios que nosotros debemos ser de una sola palabra, que nuestro sí debe ser sí y nuestro no debe ser no. Y muchas otras indicaciones nos dice que nosotros somos esposos de una sola mujer y viceversa, ¿no? Pero si tú decides coger por el camino de la palabra, pues Dios va a estar contigo siempre. Pero entonces si decides coger por otro camino, Dios tiene una voluntad permisiva contigo y te va a decir, mi hijito amado, hasta aquí te puedo acompañar. Eres salvo, pero de aquí para adelante, si tú estás en contra de mi palabra, pues yo no puedo bendecirte. Mi bendición va hasta cierto punto. Veíamos también que entonces, que sí, somos muy espirituales por tener a Cristo en nuestro corazón, pero que no podemos espiritualizar todo. ¿En qué aspecto? Veíamos que entonces, por estar sirviendo aquí en la iglesia, tú no puedes olvidarte de tu familia. Y recordábamos que nosotros tenemos prioridades que nos muestran la palabra de Dios y esas prioridades la hemos hablado varias veces aquí en la iglesia. La primera prioridad para un cristiano es que Dios, su relación con Dios. La segunda prioridad, la familia. No hay primero el servicio, después la familia, no. Primero es la familia. Tercera prioridad, la iglesia. La iglesia. Y cuarta prioridad, ahora sí hablamos del empleo. ¿Te das cuenta? Si tienes tus prioridades en desorden, pídele al Espíritu Santo que te ayude a cuadrar tus prioridades. ¿Listo? Entonces, Dios quiere que prosperemos en todo como prospera nuestra alma. Hay una oración donde Pablo habla a una iglesia y le dice, hermanita, estoy colocando el ejemplo. Hermanita Julie, yo deseo que tú prosperes en todas tus cosas como prospera tu alma. ¿En Juan? Gracias, mi Osquita. Me dice que es en la primera carta de Juan. ¿Sí? Bueno, en una de las cartas de Juan, Juan hace esta oración a las personas que va dirigida la carta. ¿Qué significa esto? No es responsabilidad de Dios que prospere tu alma. Voy a colocarlo en otras palabras. No es responsabilidad de Dios que tú estudies la palabra y que crezcas en el conocimiento de la palabra. Él se encargó de que su palabra tuviera poder y que su palabra se cumpliera. Pero es tu responsabilidad tener crecimiento en el conocimiento de la palabra para que tu alma prospere. Y dice la palabra que así como va a prosperar tu alma, van a prosperar todas tus cosas. Date cuenta que esto ratifica que lo primero que Dios quiere es que tú tengas una relación íntima con Él para que tu alma prospere.
Veíamos que lo más importante es lo que somos en Cristo. O sea, Dios tiene fe en la palabra que nosotros vamos a hablar. Dios tiene fe en que nosotros vamos a hablar su palabra, pero esto lo podemos hacer y podemos utilizar la autoridad de la palabra primero teniendo en cuenta lo que somos en Cristo. Y voy a hacer un examen muy cortico, Joel. Tranquilos, va a ser un examen muy cortico, mi María. ¿Qué tenemos en Cristo? ¿Qué somos en Cristo? ¿Somos qué? Somos hijos. Muy bien, mi María. ¿Qué más somos en Cristo? Nuevas criaturas. Muy bien. ¿Qué más somos en Cristo? Vencedores. Muy bien. ¿Qué más somos en Cristo? Nación santa. ¿Qué más? Rey. ¡Ay! Entonces, si se dan cuenta, para poder nosotros experimentar el poder que funciona a través de la palabra, tenemos que tener en cuenta que somos en Cristo. En Cristo también somos la esperanza de gloria para la esperanza de gloria para las personas que se están perdiendo. En Cristo, a través de Cristo y a través de la sangre, hemos vencido el pecado. Pero también hablábamos de que nuestra declaración de la palabra tiene poder. Hablábamos de que el evangelio es la manifestación del poder de Dios. ¿Listo? Entonces, y terminábamos viendo que nuestro testimonio debe estar basado en la palabra de Dios. O sea, todo lo que yo haga, mi testimonio debe estar basado en la palabra de Dios. ¿Listo? Y esto lo vimos, hice un pequeño resumen, nos faltaron cosas ahí en el resumen, pero eso fue lo que vimos hace 8 días. Pero vamos a ver que ese poder que Dios manifiesta a través de su palabra está en nuestra boca para transformar la vida de las personas. Vuelvo y repito esto. El poder que se manifiesta en la palabra de Dios está en tu boca para que tú no digas, uy, a través de mí el Señor sana enfermos. Uy, es que yo pongo las manos sobre las personas y las personas caen por el poder del Espíritu, porque yo impongo las manos. No. Dios te utiliza con su poder para que tu palabra, el testimonio de tu palabra, el testimonio de la palabra de Dios en tu boca, transforme vidas. Eso es importante. Entonces, si te vas a dejar ayudar, créeme que te vas a ver muy inteligente. Escucha lo siguiente. Si te dejas ayudar por el Espíritu Santo, te vas a ver muy, muy inteligente. Y la gente va, uy, ¿usted cómo sabe de palabra, pastor? Y uno dice, si supieran, es el Espíritu Santo, en mí es el Espíritu Santo quien hace la obra. Proverbios 10:22. Esto también lo habíamos hablado hace 8 días. Dice que la bendición, ¿lo tenías? ¿Lo tienes, gato? Ponlo por favor, Proverbios 10:22. Listo. La bendición del Señor enriquece a una persona y no añade ninguna tristeza. Veíamos que la bendición del Señor siempre va a traer cosas buenas para ti y para los que están a tu alrededor. De pronto, uy, es que yo soy muy de buenas. No, no es que seas de buenas. Es la gracia que es la gracia de Dios que está en ti y la gente ve ese favor en ti. Pero entonces aquí aparece en todo esto que hemos venido hablando sobre que Dios espera que tú hables la poderosa palabra de Dios. ¿Tú crees eso? Date cuenta qué función tiene el diablo con respecto a esto. Porque la palabra nos dice que la bendición del Señor enriquece a una persona y no añade ninguna tristeza. Pero ¿qué va a hacer el diablo con respecto a esto en tu vida? Él va a querer robarse el gozo, mantenerse tristes, achicopalado. Satanás quiere robar a cada instante la palabra sembrada en tu vida. Vuelvo y repito esto. Satanás va a querer robarse
la palabra implantada en tu vida. Inclusive, ¿te acuerdas que en un tiempo, o bueno, no, hoy en día no sé si se sigue haciendo, hay veces lo hacemos en Bogotá, termina la iglesia, termina el servicio y hay venta de empanadas? Todos los hermanitos salen y compran su empanada, si es pro algo, pro templo, pro campamento, para recoger fondos para algo. Pero hay veces los hermanitos salen de la iglesia y la enseñanza se queda en la empanada. Y a la media cuadra ya no se acuerdan ni mosca de lo que se dijo en la palabra. ¿No te ha pasado? A mí me pasaba. A mí me pasaba. Entonces, ¿será que hay veces la poderosa palabra de Dios que se ha puesto en tu corazón es robada por un tinto con una galletica? Entonces, ¿cuál es tu tarea? Atesorar esa palabra, irte meditando en la palabra. Puedes entrar a YouTube y estar repasando la palabra. Eso es importante. ¿Qué quiere también el diablo con esta poderosa? Quiere colocar presión sobre tu vida. Él quiere colocarte persecución. Él no quiere que esa palabra se cumpla en tu vida. Él quiere que tu fe mengüe. Él quiere robarse el banquete que Dios está colocando frente a ti. Él quiere confrontarte con otros hermanos. Él quiere comerse tu plato de sanidad. Él quiere que tú no te comas el plato de bienestar. Él quiere que tú no que comas el plato de prosperidad. Y va a traer todo eso sobre tu vida. Entonces, si Dios espera que el testimonio de tu palabra, a través del testimonio de tu palabra, se manifieste el poder de su palabra, ¿tú qué vas a hacer con el diablo? Muy bien, el diablo llega hasta donde yo le permita. Muy bien, mi hermanita Dorita, y la pastora dice, tengo que reprenderlo. Rechazarlo, muy bien. Escucho ya palabras de autoridad por ahí. Muy bien, eso es importante. Entonces, ¿qué vas a hacer con el diablo cuando el diablo se quiera robar el banquete de la palabra para tu vida? Confesar la palabra. Muy bien, mi Dorita. Reprenderlo, hablarle. Pero hay personas que piensan, pastor, pero es que en esta iglesia se habla mucho del diablo. ¿Usted, pastor, no estará predicando del diablo? Mira, algo que nos enseñó el pastor John Romick es lo siguiente. El diablo, por ser un espíritu que no tiene cuerpo, que no se cansa, que no le da hambre, hace su tarea muy bien. Y mientras tú estás durmiendo, él está maquinando. Entonces, tienes como hijo de Dios, necesitas constantemente, como hijo de Dios, estar reprendiendo las obras del diablo. Y vuelvo y coloco este ejemplo que lo he colocado muchas veces aquí. Si el Señor te llama a orar a la madrugada y tú te respondes ese llamado y reprendes al diablo y el diablo te dice, pero no estoy haciendo nada. No, por costumbre, por si acaso, por si las moscas, dice mi mamita, por si las moscas. Pero sí, o sea, él no va a dormir. Él no se cansa, él no le da hambre, a él no le da sueño. Pero tú tienes que estar reprendiendo la obra del diablo y sobre todo lo que hizo mi Dorita, tienes que estar colocando esa palabra constantemente en tu boca. ¿Para qué? Para que haya la manifestación de poder. Mira también que esta mañana veíamos en el tiempo de oración lo que le pasó al pastor Kenneth Hagin. Hago remembranza rápidamente sobre el devocional de esta mañana, porque va muy al caso, muy al punto. Él llega a un momento, a muy temprana edad, de cuando era joven, tuvo una afección en el corazón, una deformidad en su corazón, y no decían que pasaba de los 14, 16 años, él no va a pasar. Y ya mal y mal y mal y mal y mal, ya como estando en las últimas, el Señor lo sana. O sea, solo, él estando solo en una habitación, el Señor lo sana, él comienza a caminar y ya más adelante en su vida, en una madrugada, viene un dolorcito al corazón y viene cierta indisposición. Y él identificó, espera un momento, diablo,
Y el diablo le habló. El diablo le habla y le dice, ¿no que usted ya había sido sano del corazón? ¿Qué hace Pastor Kenneth Hagin? Coge las cobijas y se tapa la cara. No porque le haya dado, dije esta palabra específicamente esta mañana, no porque le haya dado mello, no porque le haya dado miedo. Él coge las cobijas y se tapa y comienza a reírse. Y dice que al principio él no tenía ganas de reírse, pero comenzó a reírse por 10 minutos y luego le habla al diablo y le dijo, recuerda que en la cruz del Calvario, por las llagas de mi Señor Jesucristo, yo ya he sido sanado. Tuvo que hablarle palabra de Dios al diablo. Y decíamos que si el Señor Jesucristo tuvo que hablarle palabra de Dios al diablo, si el pastor Kenneth Hagin tuvo que hablarle palabra de Dios al diablo, si mi pastor Gustavo tuvo que hablarle palabra de Dios al diablo frente al cáncer, pues te cuento que tú vas a tener que hacer lo mismo. Y ahí no va a venir ángel ministrador, ángel guerrero, ángel protector a hablar por ti. Esa tarea es exclusivamente tuya. Pero bueno, sigamos. Date cuenta que entonces los fundamentos de fe nunca van a cambiar. Pueden cambiar las personas, pero la Biblia sigue siendo la manera como Dios nos habla hoy en día. Y la palabra de Dios es real. Los fundamentos de fe no van a cambiar nunca, nunca. Dice que el que cree en el Señor Jesucristo y que cree que Dios está vivo, ese tiene fe. Mira lo que dice Marcos 11, 22 y 25. Búscamelo, gato. Yo creo que yo creo que es mi tercer versículo preferido, porque me gusta el juego de palabras que hay aquí en Marcos 11, 22, 25. Yo les había dicho, todos esos juegos de palabra, no sé por qué me gustan tanto, pero me gustan. Entonces Jesús les dijo a sus discípulos, tengan fe ¿en quién? ¿Eso va a cambiar? No. Sigue. Les digo la verdad, ustedes pueden decir a esta montaña, levántate y échate al mar, y sucederá, pero deben creer de verdad, deben creer de verdad que ocurrirá y no tener ninguna duda en el corazón. ¿Esto ha cambiado? No. Esto no va a cambiar. Y les digo, ustedes pueden orar por cualquier cosa si creen que la han recibido, será suya. Cuando estén orando, primero perdonen a aquel contra quien guarden rencor, para que su Padre que está en el cielo también los perdone a ustedes. Entonces, date cuenta que debemos tener primero qué tipo de fe quiere Dios que nosotros tengamos. Vuelvo y repito, debemos tener en cuenta qué tipo de fe quiere Dios que nosotros tengamos. ¿Quién me puede dar un ejemplo de ese tipo de fe? Osquitar. ¿Está sospechando o está pensando? Aquí es, o sea, el secreto de tipo de fe que Dios quiere que tú tengas, que yo tenga, está aquí, no me lo quites, está en Marcos 11 del 22 al 25. Él espera que nosotros tengamos ese tipo de fe. ¿Lo tienes? Hace algún tiempo con esta misma palabra, el Señor me cuestionaba, ¿tienes este tipo de fe? ¿Tienes la fe que no duda? Y yo le decía al Señor, Señor, no dudo, no hay duda en mi corazón y reprendo toda duda, echo toda duda fuera de mi vida y no permito que la duda venga a mí. Entonces, la fe que Dios espera que tengamos es la fe que habla sin haber visto. Es la fe que da por hecho porque tú hablaste, no porque viste o sentiste. Dios espera que tú tengas el tipo de fe que habla sin ver. Porque la palabra, devolvámonos al 22, gato, comencemos desde el 22. Entonces Jesús les dijo a sus discípulos, tengan fe en Dios. Les digo la verdad, ustedes pueden decir a esta montaña, levántate y échate al mar y sucederá. Pero deben de
creer de verdad que ocurrirá y no tener ninguna duda en el corazón. Déjalo ahí. ¿Tienes ese tipo de fe? ¿Tienes ese? Amén. ¿Tienes ese? Y bien, mira, entonces, lo que digas teniendo este tipo de fe, lo que digas será hecho. Pero nuestra vida la podemos comparar como el atleta que constantemente está entrenando. Si no te esfuerzas en tu entrenamiento diario, no vas a ver la victoria. Quiero traer a colación hoy un testimonio de una hermanita en Bogotá, se llama Anita Villamarín. Ella era católica hace 8 meses, no, un año, como un año. Y ahorita es un volador sin cola en la iglesia. Cuando digo un volador sin cola, es que va en un crecimiento espiritual exponencial, muy rápido. Y ella, su hijo vive en Australia, en Canadá. Bueno, vive en el extranjero. Y su hijo entró en depresión y estaba consumiendo marihuana constantemente. Eso lo lleva a una depresión y a una depresión y ahí cada vez peor, peor. Y ella comienza con lo que ha aprendido en la iglesia y con lo que ha aprendido en SETCO, comienza a hablar y hablar y hablar la palabra de Dios. Y ayer nos mostraba el testimonio de su hijo en el país que está siendo bautizado en la iglesia. Y ella le dio solo palabra a través de teléfono. Y le explicaba la Biblia a través del teléfono. Y aplicó una oración que la hemos enseñado aquí muchas veces de la sangre de Cristo. Entonces, si ella lo hizo y le funcionó, ¿por qué no funciona con tu familia? Ay, pastor. Yo me decía, tremenda esta oración. Y voy a explicar esta oración. Porque ella oró, ella aplicó la sangre de Jesús sobre la vida de su hijo y dijo, esa sangre alinea los planes de su hijo a la voluntad de Dios. Y reprendo toda obra del diablo sobre su hijo. Y el Espíritu Santo es el que va a traer convencimiento. Pero ella lo decía sin una gota de duda. Y ayer nos dio el testimonio. Y ella llegó y dijo lo siguiente, ella dijo que nos invitaba a todos a tener una relación diaria con Dios, pero llegó y dijo, el secreto, escúchame, el secreto es la disciplina. Para todos los días tener esa relación con Dios. El secreto es la disciplina para todos los días tener esa relación con Dios. Pero sigamos. Entonces, nosotros, la palabra nos dice que, bueno, Dios espera que tú no tengas duda en el corazón, pero Dios espera que también tú actúes. O sea, no solo la duda, no solo Dios no espera que no solo tengas dudas, sino Dios también espera que nosotros actuemos conforme a la palabra de Dios. Que digamos, yo creo. Yo recibo en mi corazón y yo creo lo que he recibido. Repite conmigo, yo creo. Yo recibo en mi corazón y creo lo que he recibido. Date cuenta que eso es importante. Cuando la palabra de Dios dice que nosotros somos prósperos en todos los caminos, que Él tiene planes de nosotros de prosperidad y no de calamidad, debemos decir, yo creo. Yo recibo y yo creo lo que la palabra de Dios me está dando. Vuelvo y lo repito. Repite conmigo. Yo creo. Yo recibo en mi corazón y yo creo lo que he recibido. Y debes actuar conforme a lo que dice la palabra de Dios. Si tú crees, si tú recibes en tu corazón y crees en lo que has recibido, de tal manera debes actuar. ¿Cómo es tu actuar frente a las situaciones?
Y hay veces el temor trata de asomarse, a veces el temor trata de frenarte en cómo debes actuar. Pero recuerda, es muy importante, el secreto de todo esto es que tú seas constante en todo el tiempo con tu manera de actuar. Hay veces nos achicopalamos por problemas. O hay veces el gozo se nos va por situaciones sin importancia. Y cuando nos acordamos, de pronto está nuestra esposita, nos dice sonríe. Hoy a mí me dijeron sonríe 2 veces. Ay, pastor, ¿a usted también le pasa? ¿Cómo les parece? Pues yo soy humano. Y mi esposita hoy me dijo 2 veces. Sonríe yo, sí, sí, mi esposa tiene razón, mi esposa. Pero ¿y es que me pasó? Sonríe. Yo, sí, 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 pero sonríe. Yo, sí, gloria a Dios. Bendigo a mi esposita porque ella es bendición para mi vida. Entonces, míralo, Marcos 5:25, gato, por favor. Marcos 5:25. ¿Lo tienes? Una mujer de la multitud hacía 12 años que sufría una hemorragia continua. No lo vas a cambiar, déjalo ahí. ¿Qué sucedió con esta mujer? Tocó el manto. ¿Qué acción que no? ¿Qué fe? ¿Cuál era su fe en específico para tocar el manto? Sí, pero específicamente qué? Seré salva. ¿Y qué creía ella que sucedería cuando tocara el manto? Iba a ser sana. Y date cuenta que lo más seguro es que su familia, la primera oposición que ella tuvo fue su familia. Y su familia lo más seguro era que la quería. Y usted se va a ir así, así toda sangrona, perdón la palabra con respeto pero se va a ir así. Y toda débil que está, mire todo. Y usted se va a ir así, sin, ¿verdad? Así toda debilucha, ¿qué tal se desmaye por allá? Eso no va allá. ¿O cómo se? Quédese viendo Netflix. Sí, no, no vaya por allá. Eso el Señor Jesús entiende. Seguro le dijeron eso la propia familia. Y la familia lo hacía por amarla. No porque no la quisiera. No ay, pero está lloviendo. Usted por allá, usted sí. No, quédese. ¿Qué tal que le dé gripa? Date cuenta que ella siempre, aparte del sangrado, o sea, date cuenta que su hablar nunca cambió. Y mi pastor Gustavo nos dice, utilicemos la imaginación para recrear ese momento. Y lo más seguro es que ella repitiendo, si toco el manto, 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 si toco el manto. Y ahora tú que no solo tocas el manto, sino que Jesús vive en tu corazón, ¿cuál sería tu declaración de acuerdo a la palabra si no tienes duda? Y cada uno va a tener una declaración distinta. Pero ella sí tocó el manto, sí tocó el manto, sí tocó el manto. ¿Cuál es tu declaración? Necesito. ¡Wow! Sí toco a Cristo en mi corazón. ¡Wow! ¡Uy! Tremendo. ¿Cuál es tu declaración de fe sin dudar? Quiero que la busques en este momento. Busca tu declaración de fe según lo que tú estás viviendo. Busca tu declaración de fe. La de ahorita me borró la tapa de los sesos. Si toco a Jesús en mi corazón. ¿Cuál sería la tuya? Tómate el tiempo, tómate ese tiempo de pensar. Te voy a leer esto nuevamente. Una mujer de la multitud hacía 12 años que sufría una hemorragia continua. Te aseguro que la necesidad que tienes en este momento no ha durado 12 años. No ha durado 12 años. Pero entonces, ¿cuál es tu declarar en este momento? ¿Cuál es esa declaración constante para ti en tu vida en este momento? Y los escucho. Listo, pero házmela tu declaración, no que sea nuestra declaración. Hazme tu declaración. La,
Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bien, o sea, es todo lo puedo en Cristo. En vez de estar diciendo si toco el manto, si toco el manto, si toco el manto, Nancita diría, lo puedo en Cristo, lo puedo en Cristo, lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Cristo. ¿Cuál es tu declaración? No, háblame tu declaración, no me hables la declaración de la iglesia. Nancita decía diciendo, todo lo puedo en Cristo. Ella decía, si toco el manto. Dorita dijo, cuando toco a Jesús en mi corazón. Necesito que tú hagas tu declaración. No hagas una declaración para la iglesia, porque cada uno tiene un contexto distinto. Osquitar, soy un espíritu con Cristo. Muy bien. ¡Ah! Tengo un Dios que me cuida y me lo da todo. Ya la volaste, la sacaste del estadio. Sí, te das cuenta, pero tienes que encontrar tu declaración. Y no te vas hoy sin decir tu declaración. ¿Cuál es tu declaración? O sea, has entendido el trasfondo de la palabra, has entendido el poder de la palabra, has entendido esta enseñanza. Hoy el fruto de esta enseñanza es que tienes que irte con una declaración de poder que cambie tu vida, que toque tu vida. ¿Cuál es tu declaración? Si toco el manto, si toco el manto, si toco el manto, si toco el manto. Podría ser algo sencillo como si miro a Jesús, si miro a Jesús, si miro a Jesús, si no quito mis ojos de Jesús, si no quito mis ojos de Jesús. Otra declaración, si escucho su palabra, si escucho su palabra, si escucho su palabra, si escucho su palabra. Algo más fácil, si oro en lenguas, si oro en lenguas, si oro en lenguas. ¿Cuál es tu declaración? Violéntate en tu alma a buscar esa declaración. No tengo espíritu de cobardía y de poder. Bien, mi Yulicito, dígase, mi Yulicita. Mi corazón está lleno de gozo porque tengo al Señor. Muy bien. Y ahora, necesito que digas tu frase para terminar con algo impresionante. Y te lo voy a demostrar cuál es el poder de la palabra. Tienes que decir tu frase. Dios mi Salvador y no me faltará nada. Gloria a Dios. Tengo un Dios que me ama y Él siempre está conmigo en todo momento. Mira, tremendo, doña Inesita. Eso ya es prédica, pero es hermoso, es hermoso, es hermoso y poderoso. Mi Jace, soy próspera en Cristo Jesús, mi Cristo. Oh, se agarra, viejo. Soy embajador. Bien, 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 bien. Joel, pero ahora, miren lo interesante. ¿Qué percibieron cuando ustedes dijeron la frase? Seguridad. ¿Qué percibiste, María, cuando tú dijiste lo que dijiste? Que estoy segura y estoy con Dios. Fe, posición de justicia, confianza. Y saben que ese es el resultado del poder de la palabra de Dios en sus bocas. ¿Funciona o no funciona? Y eso que solo es un poquitico. ¿Te das cuenta entonces la importancia de tener una comunión íntima con la palabra de Dios? La mente es entrenada en la palabra para discernir entre el bien y el mal, pero el espíritu es el que decide. Sin acciones que correspondan a la fe está muerta. O sea, esto es tremenda enseñanza. Esta enseñanza no es mía.
Tengo que honrar al pastor Kenneth Copeland, que esta enseñanza la recibimos directamente del pastor Kenneth Copeland en un encuentro con él. Es uno de los, pastor Kenneth Copeland, muchos han oído hablar de él a través de muchas prédicas en el mundo. Él es egresado, pastor Kenneth Copeland es egresado de las escuelas donde algunos están estudiando aquí. Millais, ¿conoces a Kenneth Copeland? ¿Has oído hablar? Es un gran evangelista y él es egresado de las escuelas al igual que nosotros. Por eso esta palabra es la misma palabra de fe que nosotros hablamos. Y él dijo esta frase: la mente es entrenada en la palabra para discernir entre el bien y el mal, pero el espíritu es el que decide. Sin acciones que correspondan a nuestra fe, la fe está muerta. Entonces, tú ya tienes una palabra de fe dada por Dios, dada por la palabra. El Espíritu Santo te está redarguyendo para que tú hables la palabra de Dios. Pero ahora tienes que actuar conforme a esa palabra. En Marcos 11, la mujer que sufría de flujo de sangre tomó la decisión: voy a ir. Si toco el manto, pero en un momento cambió su declaración, dijo: no, si toco el manto no, me voy a tocar el manto. Me voy a tocar el manto. Yo me voy a tocar el manto. Entonces, tu declaración hoy te tiene que llevar a una acción. ¿Te das cuenta? Si no, la palabra dice, en Santiago dice que tu fe sin obras es muerta. Santiago 1:6. Gracias. Búscamelo, Gatico, por favor. Santiago 1:6. 1:6 al 8. Santiago 1:6 al 8. No significa que tú tengas que hacer obras para ser salvo. No, 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 no. O sea, somos salvos por gracia. Pero si tu fe en verdad está viva, si tu fe en verdad está basada en la palabra de Dios, pues tienes que actuar. Mira lo que dice la palabra, lo vamos a leer. Cuando se le pida, está hablando que cuando se le pida, asegúrense. Sí, le está pidiendo sabiduría a Dios, Santiago, que le pidan a Dios con sabiduría. Cuando se la pidan, la sabiduría, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios y no duden, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. No la vas a pasar toda, no, devuélvete. Mira que Santiago parece que fuera hermano del Señor Jesús. No, es hermano del Señor Jesús. Literal, es hermano de sangre del Señor Jesús. Y de madre, o sea, es hermano. ¿Listo? No dudamos. Pero mira lo que dice. Cuando leí, y la próxima enseñanza, viene una enseñanza muy pronto de Santiago. Espectacular, espectacular. Me estoy gozando con Santiago. Pero Santiago también aprendió, yo aseguro que aprendió esto del Señor Jesucristo. Y no duden, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan estable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. Estudiando el primer capítulo de Santiago, yo me decía, ¿qué estaba haciendo Santiago cuando el Señor Jesucristo estaba siendo crucificado? ¿Qué hizo Santiago cuando el Señor Jesucristo murió? Y por Dios, ¿qué estaba haciendo y qué pensaba Santiago cuando le dijeron, tu hermano resucitó? Porque vemos la posición de los discípulos. Pero Santiago lo más seguro es que pasó por duda, por temor. Miércoles, mataron a mi hermano. Él no estaba diciendo mataron a mi Dios. Él estaba diciendo mataron a mi hermano. Él estaba diciendo eso. Seguro duda vino a su corazón. Ahorita nos van a caer los judíos y los romanos y eso acaban con toda la familia. Mis hermanas, mi mamá, porque él era hijo de sangre de María y de José. Él decía, miércoles, mi mamá. Él tenía más por preocuparse que los discípulos, porque sabían dónde vivía. Pero mi mamá, mis hermanos, y a llegar a decir esto, pero el que duda tiene la lealtad dividida.
Parece que fuera el Señor Jesús que estuviera hablando a través de él. Y lo mismo nos está diciendo la palabra de Dios para nosotros. Pasa. Dice, esas personas no deberían esperar nada del Señor. ¡Guau! No, esto es tremendo. Por eso tú tienes, a una de las cosas que tú tienes que hablarle es a la duda. Yo he tenido que hablarle a la duda. No, no, no duda, no, en el nombre de Jesús se va. Yo no admito duda en mi corazón. Se va duda en el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Aplico la sangre de Cristo sobre mis pensamientos y sentimientos y no permito sombra de duda. No permito sombra de duda. 8. Su lealtad está dividida entre Dios y el mundo y son inestables en todo lo que hacen. El diablo, algo con lo que siempre el diablo te va a atacar son a través de los sentimientos. Dios no habla a través de los sentimientos. Vuelvo y repito con eso. Y no alcancé a terminar esta enseñanza hoy, porque no, Osquitar se le metió el Espíritu Santo ahí, que primera de Santiago, y ya, no es culpa mía, eso no es culpa mía, es culpa de Osquitar. Miren lo siguiente, el diablo habla a través de los sentimientos. Dios no habla a través de los sentimientos. Dios habla a través de su palabra. En su palabra Dios no consulta a nadie. Joel, ¿será que te parece a ti bien que tú seas amable con todos? ¿Será que te parece a ti bien, Joel, que solo te cases con una mujer? O Joel, ¿crees que un hombre debería tener 2 o 3 mujeres, Joel? No, Dios en su sabiduría, en su imperio, en su gobierno, Él no le pide concepto a nadie. Él ya dijo, esta es mi palabra y no la cambio. Dice la palabra que inclusive esta palabra la vamos a encontrar, la Biblia la vamos a encontrar en el cielo y que no vas a encontrar nada cambiado en la palabra. Pero ten en cuenta que el diablo te va a hablar a través de los sentimientos. Y es cuando personas llegan y me han dicho en el transcurso de mi vida cristiana, es que yo siento que el Señor me está hablando y me dice que me vaya de la iglesia. Yo lo he escuchado. Pastor, es que yo siento que la palabra no, que la enseñanza no es así. Yo siento. Otra. Yo siento que Dios me habló y me dice que me tengo que ir de la iglesia. Te están metiendo los dedos a la boca por el sentimiento. Yo siento. No. Dios nunca te va a hablar a través de los sentimientos. Es que yo siento que esto lo debería hacer así. No. ¿Te vas a quitar qué? Siéntese, si sientes eso, siéntate y corrobore con la palabra de Dios. No alcancé a terminar, no, y me falta, pero no, ya es tarde, tengo que respetar el tiempo. Esto está muy bueno. Esto lo vamos a empatar con la primera carta de Santiago, el primer capítulo. Miren, se van a gozar con Santiago, porque es una carta muy práctica que nos dice ABC, no cabe otra cosa. Esto se hace así, 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 así. Y ya, sencillito, fácil, muy explicadito, pero vamos a ver esta palabra. Te recomiendo que para las personas que tienen la versión YouVersion instalada en el celular, descarguen o busquen la aplicación TCB, Traducción Contemporánea de la Biblia. Es una versión de estudio espectacular, hermosa, hermosa. TCB, Traducción Contemporánea de la Biblia. ¿Listo? Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias, santo y poderoso Dios. Gracias, Padre, porque tú eres bueno y maravilloso, porque tú eres hacedor de maravillas, porque tu palabra no cambia, Padre amado, y tu palabra siempre nos sigue mostrando qué debemos hacer, santo y poderoso Dios. Bendigo el corazón de mis hermanos, bendigo sus oídos, sus mentes, Padre amado, y declaro, Padre amado, que ellos son buena tierra y que esta palabra ha quedado sembrada
en buena tierra, Padre amado, y que comenzará a dar fruto, Padre amado, en el nombre poderoso de mi Señor Jesús. Amén. Bueno, hemos acabado. Toda la gloria sea para nuestro Señor.